Bien, ya estamos por aquí. Miren, siguen entrando. Mientras tanto, les voy comentando que, y bueno, y vamos comentando algo. Estamos en el capítulo 1, estamos iniciando, y vamos a leer hoy la sección 2, 2 con número romano, la revelación, el tiempo y los milagros. ¿Sí? Váyanse a la parte del texto, recuerden que estamos leyendo el texto, capítulo primero, la sección 2, número romano, la revelación, el tiempo y los milagros. Antes de que continúen entrando o de que terminen de entrar, mejor dicho, ¿cómo se sintieron con estas dos primeras clases pasadas? ¿Cómo van procesando toda la información? ¿Cómo les va pareciendo? Si me permites, conversar rápidamente, Claro, Moni. para mí ha sido como parte de este despertar que me está tocando, si es que así se le puede llamar, ¿no? Ya la verdad es que hay veces que me pongo muy pensativa en si estaré definiendo correctamente las cosas, ¿no? Pero este, el proceso que estoy llevando en este momento para mí ha sido sumamente aleccionador. Y el hecho de estar acompañada de un curso de milagros y por supuesto contigo, ha sido como un remanso, Gaby, te lo prometo. O sea, estas dos primeras clases nada más, Ujú. con dos, o sea, no es que obviamente, no es que ya sepamos todo, por Claro, supuesto, ¿no? Pero con estas dos claro. clases me he sentido de verdad tan en paz y empezando a entender un Un, mogollón de cosas, un montón de de verdad. cosas. Un Definitivamente. montón, pero un montón, un montón. Y Claro. me ha ayudado a llevar este proceso con mucha calma, mucha resiliencia, sin culpa, ¿sabes? Porque qué bello, la verdad, qué bello. Estoy muy agradecida. Qué bueno, Moni. Y eso que vas empezando o vamos empezando, a medida que vayamos avanzando, que ustedes vayan teniendo más comprensión, pues de esta teoría, y además que vayan practicando, que ustedes empiecen ya a practicar lo que se va comprendiendo, la teoría que se va comprendiendo, y ciertas estructuras que vamos a ir encontrando de pronto por aquí, eh, incluso te vas a sentir mejor, Moni. Te vas a sentir mejor porque te vas a dar cuenta que muy probablemente tú venías buscando esto desde hace mucho tiempo. Absolutamente, Ujú. absolutamente, sí. El Sí. curso, el curso siempre aparece a nosotros o ante nosotros en nuestras experiencias de vida, em, cuando lo estamos buscando, Recording in progress. cuando deseamos que haya algo que sea diferente a lo de antes. Muchas personas dicen que el curso es el que llega a nosotros y es al revés. Somos nosotros los que llegamos al curso porque nosotros interiormente y tal vez muy profundamente en nuestra mente es lo que venimos buscando Qué bello. y lo encontramos Absolutamente. y lo Sí. encontramos. Bien, pues vamos ya a comenzar. Chicos, chicas, les comento nuevamente para los que van entrando, estamos en el capítulo 1. Vamos a leer el día de hoy la sección 2 romano, que se llama La revelación, el tiempo y los milagros. Y vámonos para allá. Buenas noches, Mica. Vámonos para allá. Bien, si ya todos están con su libro, si lo tienen a la mano, quizá eventualmente por razones de la luz que tengo aquí, que luego no me es muy favorable, eventualmente pondremos el libro digital para que lo leamos todos juntos aquí en la pantalla, pero ahorita tengo buena luz y podemos leer el libro. Si ustedes están con su libro, nos vamos a la revelación, el tiempo y los milagros y vamos a comenzar. La revelación, el tiempo y los milagros. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Eso es la revelación. Ahorita lo va a ir desarrollando más, pero en esencia, revelación, suspensión completa
aunque temporal, de la duda y el miedo. Esta revelación refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, o su creación entre Dios y su Hola, Hijo. Les pido que cerremos nuestros micrófonos, chicos. Cuando vayamos a hablar, pues ya los abren. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta comunicación de Dios con su Hijo, en donde se produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo, eh, puede suponer o puede, ¿cómo le podríamos decir para que nos quede más claro? Déjenme ver. Puede implicar, puede conllevar, suponer, comportar la sensación extremadamente personal, o sea, de una persona, que normalmente se busca en las relaciones físicas. Cuando tenemos relaciones físicas con quien sea, con los padres, con los hijos, con la pareja, con los amigos incluso, o hermanos de sangre, lo que buscamos, todo ser humano, toda persona, es esto: sentirnos seguros, sentirnos a salvo, sentirnos totalmente amparados, digamos, sostenidos, sustentados y sin ningún tipo de temor. Esto es lo que buscamos en las relaciones físicas. Esto nos lo da Dios en la revelación. Y tú podrías pensar, ¿y por qué no lo encontramos en las relaciones físicas? Porque no lo encontramos en las relaciones físicas. De pronto parece como que sí, como que en una relación física sí podemos encontrar algo como esto, pero no es igual, ni es lo mismo. No hay esa suspensión completa de duda y de miedo. Por eso es que buscamos nuestras relaciones físicas, porque estamos tratando de sustituir con ellas nuestra relación natural con Dios. Si van viendo todo esto que hacemos en el mundo para sustituir lo que originalmente tenemos con Dios, entonces esto es lo que dice aquí, que esta sensación refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionar. Ya nos lo está aclarando aquí. La proximidad física no puede proporcionarlo. Puede acercarse, puede semejarse, pero no es eso. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales, entre personas, entre nosotros. La revelación es de Dios con su Hijo. Los milagros son entre tú y yo, entre las personas, y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Entonces, con las demás personas no busco la revelación, pero sí busco los milagros, porque esos me acercan genuinamente, me unen genuinamente a las personas, a todas mis relaciones, no importa qué relación sea. El otro día, en estos días de la semana que di una clase, una persona me preguntaba, ¿pero cuál es ese hermano del que hablan aquí? ¿Cómo voy a saber yo quién es? Un hermano es cualquier hermano, no importa quién sea, no importa si es la persona que tienes aquí al lado en este mismo momento o la que tienes en la otra habitación
o la que vive enfrente de tu casa, o la que pasa por aquí, o el nombre de alguien que ves en una revista. Cualquier hermano es ese hermano con el que te puedes unir. No necesitas un hermano especial o específico, puede ser cualquiera. Y los milagros em, nos unen como personas. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Aquí ya está el famoso hermano. Y los milagros me unen a Dios, no porque yo esté separado de Dios, pero sí creo estarlo. Entonces necesito tener esa unidad o sentir esa unidad con Dios. Él me hace lo que aquí le llaman revelación. De Él para mí, no de mí para Él, de Él para mí. Y los milagros me unen a mis hermanos. Quiere decir que el milagro va de mí, de mi mente, a tu mente o a las mentes de mis hermanos. Y eso nos une a nosotros. Ni la revelación ni los milagros emanan directamente de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. ¿Qué es la conciencia? No sé si ya hablamos de ella, me parece que no. La conciencia, o el curso le llama la conciencia, a la mente del Hijo de Dios que se cree separado de Dios, a la mente dividida, separada del Hijo de Dios. Eso es lo que se llama la conciencia. Entonces, en la conciencia del Hijo se experimentan tanto revelación como milagros. Ninguno de los dos emana de esa conciencia, emana de esa mente. Ambos, tanto revelación como milagros, emanan de Dios. Y esto sí lo leímos la clase pasada, cuando leíamos que los milagros, que el origen de los milagros es Dios, es el amor de Dios. Si ese es su origen, pues de ahí emanan los milagros. Y si la revelación viene de Él para mí, de ahí también emana la revelación. Y todos se experimentan en mi conciencia, en mi mente. De ahí no surge nada hacia afuera o hacia Dios, ni siquiera a los hermanos. Llega primero como si la conciencia fuese, no como si fuera, es que es un mecanismo receptor, ella recibe y luego da. La conciencia es el estado que induce a la acción. De la mente emana la acción, aunque no la inspira, tampoco la conciencia inspira la acción, pero emana de ella. Una vez que ha recibido, como decía ahorita, una información o un mensaje, ya lo recibió, ahora lo da, ahora lo expresa y se expresa en forma de acción. Eres libre de creer lo que quieras y te están hablando aquí como mente, entonces, como conciencia. Como conciencia eres libre de creer lo que quieras. Y tus actos ahora están bajando de la mente al cuerpo. Y tus actos dan testimonio de lo que crees. Fíjense qué idea tan interesante. Siempre tus actos dan testimonio, hablan de qué es lo que tu mente cree. Si tú crees en esta mente separada, dividida, con ego, tus actos van a ser iguales a esa mente. Por lo tanto, van a ser erráticos, van a ser caóticos, van a ser conflictivos, van a ser depresivos, van a ser temerosos o temibles. Y eso dirá que tú crees en esa mentalidad errada. Pero si tú crees en la mentalidad recta del Espíritu Santo que también está en ti, también tus actos darán testimonio de ello. Tus actos
tu comportamiento, tus actitudes siempre serán pacíficas, amorosas, bondadosas, felices, tranquilas. Y eso da testimonio de que tú estás creyendo en la verdad, en el amor de Dios, en el Espíritu Santo en ti. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Quiere decir que si yo, como persona, recibo o tengo una revelación y te la quiero explicar a ti, cómo me sentí, cómo experimenté eso, no te lo voy a poder explicar con palabras que realmente te digan a ti cómo me sentí. Es algo extremadamente personal. Quizá te puedo decir, no sé, siento como que no hubiese nada que temer, pero ni siquiera eso alcanzaría para decirte lo que es la revelación. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia, a que yo tenga una experiencia interior de eso. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción, a tener un comportamiento, una actitud, a realizar en lo físico, a que este cuerpo exprese algo que proviene de la mente. ¿Sí? Por ahora, los milagros resultan más útiles debido a su naturaleza impersonal. Por ahora, requerimos más milagros que revelaciones, pues, porque requerimos más unión entre nosotros. Y requerimos también no solamente los actos que emanan de esos milagros, sino también la experiencia que nuestra mente tiene con esos milagros. Ya habíamos visto lo que son los milagros. Los milagros son cambios de mentalidad, no son cambios de comportamiento, son cambios de mentalidad, de que yo pase de mi mentalidad de ego a mi mentalidad amorosa o pacífica de Espíritu Santo o verdadera de Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el milagro. Entonces, por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal, entre las personas. En esta fase del aprendizaje, en la que estamos en este momento todos nosotros, obrar milagros es importante. Cambiar de mentalidad es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. Ya dijimos que la revelación es un cambio súbito en la mente que te libera del miedo, aunque sea de manera temporal, pero completamente, totalmente te libera del miedo y de la duda. No se te puede forzar a eso. No se te puede forzar a que tú abandones tu miedo, el cual lo tienes en la mente como un mecanismo de defensa. A eso no se te puede forzar. Tampoco se te puede forzar a que cambies de mentalidad, pero es más útil o más conveniente por ahora que obremos milagros, que cambiemos de mentalidad para beneficio de nosotros antes de recibir revelaciones. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Inefable quiere decir no se puede explicar con palabras. Entonces, la revelación no se puede explicar con palabras porque es una experiencia de un amor que no se puede explicar con palabras. Tú no puedes definir a Dios con palabras. No hay palabras que lo definan, porque definir es limitar. Y si tú defines a Dios como Dios es esto, o Dios es lo otro, o Dios es aquello, lo estás limitando. Y Dios es ilimitado. Su amor es ilimitado. Y no se puede decir o explicar con palabras que lo limiten o que lo definen. ¿Vamos bien? ¿No tienen preguntas hasta ahorita ni comentarios? Vamos, muy bien.
Muy bien. Vámonos al siguiente párrafo. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección, en presencia de tu creador, que es el dador de las revelaciones, digamos. El milagro, por lo tanto, es un gesto de amor entre iguales. Aquí nadie tiene un rango ni inferior ni superior. Todos somos lo mismo y todos somos iguales. O sea que un milagro de mí hacia los demás es correcto y no necesita ser reverenciado. O de los demás hacia el resto de la mente es igual. Pero de Dios hacia ti, que Él está en un rango inferior, simplemente porque es el creador y tú eres lo creado, entonces aquí sí la reverencia está correctamente aplicada, digamos, entendida. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Recuerden que aquí está hablando Jesús, que es el que está dictando este material. Y aquí habla en primera persona, hacia mí, hacia Jesús. Por consiguiente, la reverencia no es una reacción apropiada hacia Jesús, porque Jesús no está por encima de nosotros, ni es más que nosotros. Jesús es lo mismo que nosotros. Es un hermano más en la filiación. Es igual que tú y que yo y que todos. Un hermano mayor, lo cual sería él en todo caso, un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora No es hay que nada, perdón. Te saltaste, no hay nada, perdón. no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. Tienes razón, discúlpeme. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. ¿A qué se refiere Jesús con esto? En que no tengo nada más, no tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Sí, Chávez. Escriben que yo no tengo nada más, es de las partes que favoritas y que me llegan mucho, Ujú, porque en lo personal yo aún sigo teniendo trabajo, sigo teniendo ocupaciones, o sea, el, a veces permito que el trabajo ocupe el lugar de Dios. ujú. Entonces, eso me impide a mí llegar o cumplir con el propósito de Jesús en mí o de Dios en mí. Me ocupo de otras cosas. Ok. ¿Sí? Ujú. Bueno, así lo entiendo yo, porque dice, la diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Jesús nos dice que es a donde debemos llegar a tener solamente a nuestro Padre. Pero luego Ok. nos da el ánimo. Pero esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Y yo le digo, gracias. Sé que en Ujú. algún momento Lo lo lograré. logro.
Claro, de alguna manera tienes razón, Chávez. No se refiere tanto a que él no tiene cosas del mundo y yo sí tengo cosas del mundo. Yo tengo trabajo, yo tengo familia, yo tengo una casa, yo tengo cosas que hacer en las cuales ocuparme y él aparentemente ya no tiene eso. No se refiere tanto a eso, aunque también podría ir, digamos, por ahí. Chávez siente un aliciente en saber que algún día, muy pronto tal vez, ella va a tener también solo a Dios, lo cual tiene Jesús, solo a Dios. No tiene nada que no sea de Dios. Y dice que en nosotros sí hay algo más. Eso que tenemos y que nos hace diferentes por ahora es que yo tengo algo más o nosotros tenemos algo más. Ese algo más es un ego. Él no tiene ego. Él ya ha trascendido eso. Él ya no tiene su mente dividida o separada, ni de Dios ni de sus hermanos. Ahora su mente está totalmente unificada en Dios. Solo tiene a Dios. Nosotros tenemos un ego que nos hace sentirnos no solamente separados, sino diferentes, extraños, incluso enemigos, ¿no? Nada, no nos vayamos muy lejos, nada más vemos lo que pasa o parece estar pasando ahora, ¿no? Entre el presidente electo de Estados Unidos y México, todas esas cosas, ¿no? Parece que fuéramos siempre enemigos, siempre extraños, siempre diferentes, como que hay que pelear, hay que tener competencias. Para yo tener algo, te quito a ti lo tuyo, o para tener poder sobre ti, yo no te dejo hacer algo. No, no somos malos. Lo que pasa es que tenemos un ego, con lo cual creemos que somos distintos. Jesús no tiene ego, Jesús es puro amor. De hecho, la palabra Jesús es solamente un símbolo que refleja el amor puro de Dios. Y esto nos coloca a nosotros en un estado que es en nosotros que es solo latente. O sea, está ahí como esperando, ¿no? Esperando. En algún momento seremos igual porque en algún momento nos despojaremos de esta conciencia de separación, de esta creencia de separación. Y seremos solo de Dios y solo para Dios. Esto es lo que quiere decir. Muchas gracias, Charo. Párrafo 4. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vamos a encontrar que Jesús, que dicta este material, empieza a resignificar muchas ideas, muchos conceptos que vienen de las escrituras de la Biblia, de las escrituras judeocristianas. ¿Por qué? Pues porque es lo más cercano a América. Nosotros no estamos en el Oriente, no estamos en la India, no estamos en el Tíbet. Estamos acá, de este lado occidental, y aunque tengas o profeses una religión o no, como que estas escrituras o estas religiones han impregnado la conciencia de esta parte, ¿no? Del mundo. Por eso ahora resignifica él estas ideas. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. O sea que no estamos separados. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Quiere decir que tú estás por debajo de él o tú estás por debajo de mí y yo estoy por debajo de Dios. Este es el eje vertical.
estamos como hasta abajo, ¿sí? De hecho, en lo que aparentemente sucede en la separación, y digo aparentemente porque ya sabemos que no sucedió la separación, pero creemos que sucedió, lo que ocurre ahí es una especie de caída para el Hijo de Dios. Se cae hasta el fondo y ahora tiene que subir en conciencia. Tiene que subir. Ese es el eje vertical. En el proceso de ascensión, vean, de subir, y ascensión está entre comillas, no es que realmente tengamos que subir, pero asemeja una subida. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba, porque sin mí, la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar solo. Aquí no dice solo, pero yo lo digo, para que tú lo pudieses salvar solo, sin ayuda de Él. Entonces, ese hijo que también Él es, pero que es puro amor, sin ego, ese la hace de peldaño para que tú subas. Pasas a través del Hijo y llegas al Padre. ¿Sí? Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, como que Él es el hermano mayor de todos nosotros, pero es hermano. Él no es Dios, Él es un hermano, es un hijo también. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que somos todos, aquí en nuestra creencia de separación. En realidad el Hijo de Dios es uno, pero aquí en nuestra creencia de separación, de que somos muchos, esos muchos somos el Hijo. ¿Qué completo? Porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno. Pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre, no porque también haya diferencia y desigualdad entre el Padre y el Hijo. El Padre tiene mayor rango porque es el creador. Tú no te creaste solo ni lo creaste a Él. Él sí te creó a ti. Entonces Él está por encima. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos están listos para recibir la revelación. Por eso es que también la revelación no es porque sea una concesión de Dios que otorga solo a algunos, y algo que me dice aquí queda mente al oído sin que los demás sepan. No, es cuando la mente está lista para recibir esa revelación. Este hijo que es puro amor, todo el amor abarcante y que está en plena comunicación con el Espíritu Santo, sabe cuando esa mente está lista para que llegue la revelación. Y esto tiene mucha lógica. Si ustedes lo piensan, esto tiene mucha lógica, ¿saben? Porque piénsenlo, reflexiónenlo y verán que no todo el mundo está listo o no todo el mundo estamos listos para una experiencia de liberación completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. No lo estamos. Podríamos pensar que nos estamos volviendo locos si tuviésemos una experiencia de ese tipo sin antes haber estado listos para ella. Uh-huh.
De esta manera, puedo obtener para ellos, para los hermanos, más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior, es decir, con Dios, y la inferior, con nosotros. Y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. Él lo mantiene abierto. Jesús, el Espíritu Santo, que prácticamente son lo mismo, mantienen abierto ese canal de comunicación de nosotros con Dios. Todo esto está ocurriendo a nivel de la mente. Estamos hablando de puros términos o no términos, de puro sentido psicológico en cada uno de estos términos. No en sentido religioso, ni siquiera en sentido espiritual precisamente, sino todo esto ocurre en nuestra mente. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Y claro, ¿qué le podríamos decir nosotros a Dios? ¿O Él necesita una experiencia de liberación de la duda y el miedo? Yo no puedo compartirle eso a Él. Él sí me lo puede compartir a mí. El milagro reduce al mínimo, ahora nos van a hablar del milagro, el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. El que nosotros con nuestra mente separada, dividida en esta creencia de este mundo, de estos cuerpos, tengamos la mínima necesidad de tiempo. Ahora parece que necesitamos mucho tiempo para todo. De hecho, hemos creído necesitar mucho tiempo, supuestamente, y según ciertas teorías y corrientes espirituales, hemos tenido que necesitar mucho tiempo para supuestamente nuestra propia evolución. Porque ya ven que hay teorías que hablan de la reencarnación y todo esto, y nos han dicho que vamos pasando como de un cuerpo a otro o de una vida a otra, creciendo en conciencia, creciendo espiritualmente, para que un día ya esas encarnaciones se terminen y tú ya estás plenamente despierto, iluminado y en Dios. Y parece que eso requiere tiempo. El que obremos milagros, el que hagamos estos cambios de mentalidad en nuestras mentes, hace que nosotros no tengamos o tengamos la mínima necesidad de tiempo. Ya no necesito vidas para iluminarme, o vidas para despertar, o vidas para evolución. En este mismo instante, yo puedo estar en Dios, sin tener que dejar este cuerpo y este mundo, ¿eh? En la mente yo puedo estar en Dios, iluminado, despierto, pleno, con una conciencia, no con una conciencia, con un sentido de ser que no tiene nada que ver con este mundo. Entonces, ¿ven cómo se redujo el tiempo? Nada más por el cambio de mentalidad, por el milagro. No necesito que el tiempo me enseñe cosas. No necesito que el tiempo cure mis heridas. No necesito que el tiempo sane mis dolores y mis errores. Esos son mitos acerca del tiempo. Yo puedo reducir todo eso que creía acerca del tiempo a lo mínimo indispensable, porque este mismo instante me puede dar lo que yo necesito, lo que mi mente realmente está buscando y necesita. Entonces, en el plano longitudinal u horizontal, ya nos habían hablado del plano vertical, en el plano horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable, ¿ven?
porque en ese plano horizontal es donde parece estar el tiempo. Primero está el pasado, luego el presente y luego el futuro, y que en ese plano horizontal haya un reconocimiento de nosotros como un solo ser, parece requerir mucho tiempo. El milagro acorta el tiempo y lo pasa a la mente directamente al plano vertical, en donde solo basta el reconocimiento del Hijo para llegar al Padre. Y en ese reconocimiento del Hijo se reconoce a toda la filiación. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Es lo que les decía. El milagro lleva a la mente o saca a la mente de este plano horizontal de tiempo y espacio y lo lleva al plano vertical, donde el amor de Dios pues está casi, casi con que yo alce la mano y toque. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe, tanto el que da el milagro como el que lo recibe, emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. Es decir, que tú y yo podemos aprender juntos una lección de perdón que nos lleve a ese plano horizontal y cerca de Dios en un instante que si nos pasamos tú y yo juntos, vida tras vida tras vida, aprendiendo, aprendiendo, sufriendo, sufriendo, llorando, llorando, compitiendo, matándonos para supuestamente aprender que somos lo mismo. Todo esto se va entendiendo. Como decíamos antes, son ideas acerca del tiempo que no manejamos habitualmente en este mundo y podrían, pues a lo mejor confundirnos un poco. ¿Se va mínimamente comprendiendo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, nos hablaban de este intervalo del tiempo en el cual tanto el que da como recibe emergen mucho más adelantados en el mismo tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. ¿Cuánto tiempo abarcará un milagro? Un instante. No se necesita más que un instante. Bueno, pues hace innecesario ese instante de tiempo que abarca el milagro. Entonces, cada milagro que la mente obra en beneficio de la filiación y obviamente del suyo propio, pues va acortando instante a instante, a instante, a instante el tiempo. Y cualquier cosa que pudiésemos haber logrado o alcanzado o, como decía hace unos minutos, iluminado, despertado a lo largo de miles y miles y miles y cientos de miles de años, solo van a requerir de mí unos instantes de perdón tras perdón tras perdón o de milagro tras milagro tras milagro. Vean todo el tiempo que me ahorré. Pudiera ser que no requiera yo otra vida u otro cuerpo, o como dicen estas teorías orientales, ¿no? Otra encarnación. Si yo hago en esta y en este tiempo lo que puedo y debo hacer, y de hecho lo que vine a hacer, me voy a ahorrar mucho tiempo. Eh, dice, no existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años
es lo que acabo de decir. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe el milagro, en la que se basa este mismo milagro. Eso es lo que nos enseña, pues, contrariamente a lo que hemos aprendido en el mundo, que el dolor nos enseña, que con el dolor aprendemos, que mientras más sufrimos, más aprendo, más experiencia tengo. Y aquí me dice que no, que aprendo más de la unión y del amor que del dolor y del sufrimiento. Entonces, este aprendizaje se hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da el milagro y el que recibe, en el que se basa este milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos, es lo que decía, un milagro o un perdón eliminan un intervalo de tiempo mínimo, un instante, y otro, otro, y así. Eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo tiempo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. O sea, que en todos esos cientos de años o miles, como decía aquí, o incluso no cientos o miles, sino todos los que tu cuerpo vaya a estar aquí, en toda esa secuencia más amplia, se va acortando, se van quitando intervalos porque ya no se necesitan para tu aprendizaje, puesto que el aprendizaje te lo dio precisamente el perdón y el milagro que los acortó. ¿Sí? Has aprendido tanto de manera que no necesitas 1000 años para seguir aprendiendo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. ¿Hay algún comentario, pregunta que tengan a esta sección? Miren, la terminamos rápido. Apenas no llevamos ni una hora. ¿Hay algo que quieran comentar? ¿O de verdad vamos bien? Quizá en este momento tú te estés preguntando, ok, entonces yo ya quiero practicar, yo ya quiero obrar milagros, o yo ya quiero perdonar. Todavía no entramos en esa fase. Gracias, Cintia, gracias, Mica. Todavía no entramos en esa fase de un pleno, de una plena práctica, porque todavía no tenemos los elementos suficientes. Imagínate que yo te pido, yo te explico, tal vez, cómo cómo se hace una pared, cómo se levanta una pared, pero solo te lo explico, como te estoy explicando esto ahora. Y entonces te digo, ahora levanta tú la pared, construye tú la pared. Y te digo, solamente tienes los elementos de lo que te expliqué. Pues no podrías construir una pared. Tal vez te he dado algún elemento, tal vez te he dado, no sé, el cemento o unos ladrillos, pero no te he dado todos los elementos. Entonces quizá todavía no puedes practicar en construir paredes. Por eso vamos a esperar un poquito. Nos faltan elementos para eh, ponernos a practicar. ¿Ok? Sí, Mica, te escuchamos. Gracias, Gaby. Yo sí tengo una duda, ¿Sí? como que no me queda muy claro cuando dice, lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe. No entiendo ahí porque, bueno, sí entiendo que el milagro es un cambio de pensamiento, pero
el cambio de pensamiento lo hago yo, ¿a quién se lo doy? O sea, me lo estoy dando a mí, el cambio de pensamiento, el milagro, pero ¿quién lo recibe? Lo recibe toda la afiliación, Mica. Ok, ok. El resto de la mente lo recibe. Puede ser que tú desees que ese cambio de pensamiento o cambio de mentalidad que tú estás teniendo afecte directamente y benéficamente a alguien específico. Puede ser que tú desees eso, pero como Ajá. habíamos leído en la sección anterior de los principios de los milagros, Jesús decía, yo soy el que dirige los milagros. O sea, yo sé a quién van dirigidos, a quién benefician directamente y para quién son observables físicamente esos milagros. Entonces, tu función es simplemente cambiar de mentalidad con respecto a alguien, con respecto a algo, a una situación, condición o lo que sea. Jesús va a dirigir el amor de ese milagro o el cambio de ese milagro o la igualdad que se está estableciendo de ti con cualquier otro hermano para llevarle a ese hermano el beneficio de ese milagro. No quiere decir que si tú obras un milagro, es otro más el que se beneficia y tú no. También habíamos leído en los principios de los milagros que el milagro beneficia de igual manera tanto al que da como al que lo recibe. Correcto. Sí, Ajá. muchas gracias, me queda claro. Sí, Sí beneficia tu mente aparentemente personal, beneficia la de todos, aparentemente nuestras mentes separadas, pero beneficia enormemente a la mente unificada de la filiación, a la que somos como una sola mente. por supuesto. Y cambia Ujú. todo a mi alrededor, ¿no? Al cambiar. Y cambia todo a tu Sí, alrededor. claro. Como habíamos visto en un principio de esta sección, que, eh, que los milagros inducen a la acción, tus acciones, tus comportamientos van a ser distintos. Evidentemente eso va a hacer que muchas cosas, muchas situaciones y muchas relaciones cambien para ti, porque tú no te estás comportando como antes. Claro. Me queda claro. Muchísimas ¿Sí? gracias. Sí. Ok. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario que quiera hacer hasta aquí? Si no, pues vamos a avanzar. Nos va a convenir mucho avanzar para no, pues no dejar nada así inconcluso o que solamente leamos un poco. Si va bien todo y no hay preguntas o comentarios, pues vamos entonces a comenzar la tercera sección, la expiación y los milagros. Me van a seguir hablando de los milagros y además ahora me van a hablar de la expiación. Es otro término, otro concepto que me empieza a ayudar a llenarme de todos estos elementos que yo voy a necesitar para practicar. ¿Sí? Bien, nos vuelve a decir Jesús aquí en primera persona. Yo estoy a cargo del proceso de la expiación. Él es el que está a cargo. Tú no. Acuérdense que Él no tiene ego. Entonces Él puede estar perfectamente a cargo de la expiación. Nosotros tenemos ego, no puedo estar a cargo de la expiación, porque si la expiación es el deshacimiento de todo mi error eh, de pensamiento o mental, pues al tener ego yo no puedo estar a cargo de deshacer errores, pues si tengo el del ego, ¿no? Entonces yo nunca estoy a cargo de la expiación, yo no hago nada con la expiación, yo no digo lo que se expía, lo que no se expía, lo que debo expiar o que tú puedes expiar, yo no estoy a cargo, él está a cargo de la expiación, la que emprendí para darle comienzo. Él fue el primero en deshacer los errores de su mente, en llevar a la corrección los errores de su mente. En él se hizo la expiación, ahora él puede estar a cargo de él. ¿Sí?
Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo. Aquí viene un poco la respuesta para Mica. Te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí, porque todos somos parte de la filiación. Entonces, no es que se lo ofrezcas precisamente a alguien muy específico. En realidad lo estás ofreciendo para toda la mente, para toda la filiación. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores. Esto es lo que hace la expiación, o esto es lo que es la expiación. Cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Y esto es muy evidente y muy lógico, porque si nosotros supiéramos corregir nuestros errores de percepción o de pensamiento o de mente, pues ya lo habríamos hecho y no lo hemos hecho. No sabemos cómo. Creemos que sabemos, porque además no entendemos cuál es el error del que hablan aquí. Pensamos que errores son todas las cosas malas que alguien hace, ¿sí? Y entonces sí, ahí voy con mi dedito. Tú no deberías hacer eso. Tú deberías hacer otra cosa. Y pienso que ya le estoy corrigiendo un error. Eso no es corregir errores. Si no puedo corregir los míos, ¿cómo voy a corregir los de otra persona? Yo no sé corregir errores, por eso está en mi mente Jesús o el Espíritu Santo. Sí, Cintia, te escuchamos. Gaby, tengo, gracias, una duda. Cuando dice que tú le ofreces un milagro a un hermano, Ujú, es, por ejemplo, si yo, no sé, se me ocurre, tengo algo malo contra ti, no sé, se me está ocurriendo, ¿no? ujú. Y yo pido al Espíritu Santo ver esa situación de otra manera, ¿a eso se refiere? A eso se refiere. Pero Ok, no es tanto que tú tengas algo malo contra mí, sino más bien que tú creas que yo tengo algo contra ti. Ahí es ok. cuando pides el cambio de mentalidad para O sea, poder cuando hay ver algún eso, conflicto. cuando hay algún conflicto, claro, entre Ujú. nosotros. Ahí es cuando pides ver eso de otra manera, poder ver De eso de acuerdo, otra manera, que de tu acuerdo. mente cambie para percibir eso de otra manera. Ok, Ahí va a entrar el perdón, ahí va a entrar también la expiación, pero primero vamos a ir viendo cómo entra el perdón. Todavía en ok, realidad ok. no hemos estado viendo eso, pero Ok. sí, más bien es Es esto. eso ofrecer un milagro. Ajá. Sí, es esto, ofrecer un milagro. Ok, Estoy dispuesto a cambiar de mentalidad con respecto a lo que yo creo de ti. ok. Ujú. Estoy dispuesto a cambiar de mentalidad con respecto a lo que yo juzgo, interpreto de ti. De acuerdo. Porque, ¿saben por qué? Porque la naturaleza humana o esta mente nuestra equivocada, errada, con ego, separada, es, es, es verdaderamente complicada, pero además es muy, em, ¿cómo decirlo? Muy selectiva y muy, valga la expresión, muy egocéntrica. Es decir, difícilmente yo voy a aceptar que yo tengo algo malo contra ti. Más bien siempre voy a ver que tú eres el que me haces algo malo a mí. De acuerdo. Sí. Ujú. Señalar. Ajá. Como ya no quiero sentirme como me siento con respecto a lo que yo creo que tú me haces o me dices o cómo te comportas, yo ofrezco cambiar de mentalidad con respecto a eso. Ahí estoy obrando un milagro. De acuerdo. Ujú, De acuerdo. Muchas gracias. ujú. Entonces, decía que su papel o mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. No podrías corregir por tu cuenta. Necesitas a él como respaldo, como ayuda, como guía. Sí, Denis. Sí, adelante. Cuando se te ha restituido la conciencia de tu estado original, es decir,
de mi estado original de ser uno con Dios, no de estar separado, ese es mi estado original, ser el hijo de Dios que no está separado de su Padre, sino que es uno con Él. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. Ahora se han corregido tus errores y ahora sabes cómo corregirlos. Ahora sí sabes cómo corregirlos. Y entonces pasas a formar parte de ese plan de la expiación. A medida que compartas conmigo, dice Jesús, mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Cada vez que tú te unes a Él en el pensamiento de no aceptar error alguno en ti o en los demás, estás indicando, quiero ver esto de otra manera, quiero que mi mente se sane. Y entonces pasas a formar parte también de la mente que corrige errores. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos, los errores, y haz todo lo necesario por corregirlos. Vean, como vamos a querer practicar, y de hecho el comprender la teoría va también de eso, de llevarlo a la práctica, aquí me está dando Jesús una primera indicación, algo que yo debo tomar en cuenta. Dice, escucha mi voz, lo cual implica no escuches la del ego. Ambas voces me hablan aquí, una a un lado o una por una parte, otra por otra. Siempre he estado escuchando al ego. Ahora Jesús me pide, no escuches al ego, escucha solo mi voz. Entonces eso implica que yo voy a empezar a poner atención en escuchar solo la voz de Jesús o del Espíritu Santo, que son lo mismo, para empezar a practicar. ¿Cómo lo hago si nunca he escuchado la voz del Espíritu Santo o de Jesús? Como esa voz está en tu mente y es parte de ti, bastaría con que empezaras a decir, deseo escucharte. Yo deseo escucharte a ti, Jesús. Deseo escucharte a ti, Espíritu Santo. No quiero escuchar ninguna otra voz que no sea la tuya. Podrías empezar por ahí. A mí me servía, a mí me funcionaba meter esta estructura. No sé cómo es oír la voz del Espíritu Santo, no sé cómo es oír la voz de Jesús, pero por lo menos indico que quiero escucharlo, quiero escuchar. Escucha solo mi voz para que aprendas a deshacer los errores y haz todo lo necesario por corregirlos. Pon atención en tu mente para corregir primero tus errores o para llevar a corrección tus errores y después puedas corregir el resto de la mente. Tienes el poder de obrar milagros, te dice Jesús. Tienes ese poder. No puede ser que seas impotente ante eso. No puede ser que tu mentalidad solo se encuentre en ego y no puedas hacer nada, ni nadie pueda hacer nada por eso. Tienes el poder. Solo el bien es real, Mika. Sí, claro. Por lo tanto, el mal, digamos, o lo que le llamaríamos mal, el ego, pues no es real, no tiene ningún poder. Pero yo como hijo de Dios, que decido qué voz escucho, yo tengo el poder de hacer este cambio de mentalidad, de poder decir, a ti ego, ya no te quiero escuchar, a ti Jesús, o a ti Espíritu Santo, a ti sí te quiero escuchar. Eso lo tienes tú. Nadie más puede hacerlo por ti. Tú tienes el poder de obrar milagros. Y Jesús te sigue diciendo,
Yo proveeré las oportunidades para obrarlos. Pero tú debes estar listo y dispuesto. Habíamos leído en los principios de los milagros que una mentalidad milagrosa es una mentalidad de estar listo. Y estar listo significa estar dispuesto. Quiero ver esto de otra manera. Quiero escucharte a ti, Espíritu Santo. Estoy listo para escucharte. Estoy dispuesto a cambiar de mentalidad ante esto. Eso es que tú debes estar listo y dispuesto. Y estás listo y dispuesto, entonces Él provee todas las oportunidades para que tú cambies de mentalidad, para que tú obres ese milagro. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad. Te vas a convencer de que puedes, de que eres capaz, ya que la convicción llega con el logro. Te vas a convencer porque vas a obtener el logro. Es decir, vas a hacer este cambio de mentalidad y vas a tener la experiencia que suscita el milagro. Y tus acciones van a ser diferentes de como eran. Tus relaciones van a cambiar. Tus situaciones pueden cambiar. Tus circunstancias y condiciones pueden cambiar. Sin embargo, si no cambian y parecen estar igual, de todas maneras tu mente ya está sanada y está en paz ante ciertas situaciones o condiciones. Tú ya no te puedes seguir portando en tus relaciones o actuando o teniendo el comportamiento en tus relaciones que antes tenía. Tu comportamiento va a ser totalmente distinto, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial. Tu potencial es que tú puedes. Tú tienes esa capacidad. El lograrlos es la expresión. Es decir, cómo tu mente expresó, perdón, tu cuerpo expresó aquello hacia lo que tu mente cambió. Y la expiación, que es la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. Has tenido esta capacidad, has hecho este cambio de mentalidad, has tenido estas acciones distintas porque tú tienes el propósito de la expiación, porque tu meta es la expiación, tu meta es la corrección total de los errores de tu mente y de los errores de toda la mente. Tu meta es la verdad, la realidad acerca de ti. Esa es tu meta. No haces esto porque tú quieres ser buena persona y ya no quieres ser tan enojón o tan iracundo y comportarte como te comportas. No, no haces esto por eso. Haces esto porque tu meta es la verdad. Quieres saber quién eres tú realmente. Ante todo, ante una situación, ante una condición, ante una relación, ante todo quieres saber quién eres tú verdaderamente. Ese es el propósito. Y viene aquí otra cita bíblica que se resignifica. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Se unificarán, serán lo mismo. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará, porque la vida es eterna. Quiere decir que la separación o la creencia en la separación es temporal, no es eterna. Solo la vida en Dios es eterna. Tú eres la obra de Dios
y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa, porque es puro amor. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Tú que estás obrando milagros porque has perdonado, entonces ahora te conviertes en el medio de, eh, permítanme, te conviertes en el medio de que la corrección de los errores llegue a toda la mente. Al estar infundidos por el Espíritu, los perdonados, al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos. O sea, estamos perdonando ciertos aspectos de mente, entonces estos aspectos de mente se unen para liberar a los otros aspectos de mente que todavía no se han unido. Esto es lo que quiere decir para liberar, unirse para liberar a sus hermanos. Pues ese es el plan de la expiación, que todos los hermanos aparentemente separados sean uno. Así se consideren y con eso se identifiquen, con la unidad, no con la separación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo, se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Y es un poco lo que acabo de decir, con otras palabras. Entonces, evidentemente, aquí, entre nosotros, en el mundo, necesitamos milagros. Son útiles para nosotros y entre nosotros. Y el párrafo 4 dice, yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente, porque yo soy la expiación. Es decir, que el deshacimiento que la mente de él lleva al resto de la mente, lo hace de manera imparcial, deshace cualquier cosa, cualquier error, deshace lo que sea como error perceptual. No es parcial y no dice, voy a deshacer este error porque este sí está tremendo. El otro ahorita no importa, puede esperar. No, deshace lo que sea. Y en la mente que sea. Por eso decíamos con Micaela, tal vez tú quieras obrar un milagro para alguien específico, para tu mamá que está enferma en el hospital. Pero eso es ser parcial, porque solo quiero que sea para ella, o para ella y para mí. ¿Y los demás? No, pues los demás no, hay que le hagan como puedan y como quieran. Como decimos en México, pues que se rasquen con sus propias uñas. No, Jesús es imparcial. El milagro va para toda la mente. Ujú. Tú tienes el papel un papel en la expiación que yo te dictaré. Entonces, sí debo estar pendiente de escuchar su voz, porque Él me dirá qué es lo que yo tengo que hacer en ese plan de la expiación. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. A veces empezamos a estudiar este curso y, como les decía hace unos minutos, quiero empezar a practicar y quiero perdonar y quiero obrar milagros y todo. Quiero aplicarles a todo esto. Pero tal vez no va para todo. O sea, tal vez yo no se lo debo aplicar a todo. Debo aplicárselo a lo que él me diga que se lo aplique.
Ujú. Por eso debo estar muy atento a escuchar su voz. Por eso siempre, en cualquier situación que se presenta, que ocurre, cualquier relación en la que estoy, circunstancia, condición, siempre le pregunto a él, ¿qué debo hacer aquí? ¿Debo yo hacer algo aquí? Y si no se te indica que hagas nada, es que tú no tienes que hacer nada ahí, a menos que escuches la indicación. Y se te dará muy claramente, cuando digo muy claramente, no es que tú escuches una voz aquí en tu oído que te dice algo, es que llega un pensamiento, es que alguien te comenta algo, es que lees algo en un libro que te dice eso es lo que hay que hacer. Ujú. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios, porque estarás actuando bajo comunicación directa. O sea, a mí solamente hago lo que se me dice que haga, otra cosa no. Eso me ahorra esfuerzos innecesarios que tal vez no debo estar haciendo. Eso incluso me ahorra responsabilidades que yo no, no debo o no tengo por qué tener, aunque crea que tengo que tener. ¿Sí? Entonces, a ver, permítanme un momentito. Permítanme. Ok. Y esto es lo que quiere decir aquí. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro, ya nos había dicho que los milagros son interpersonales, son entre las personas, pero su naturaleza, que es el amor que los origina, que los inspira, esa es su naturaleza. Esa naturaleza es impersonal, es decir, no va para una persona determinada, va para toda la mente. La mente va a bajarle a las personas, bajarle en un sentido que tal vez no sea el más correcto, bajarle a las personas la sensación que esa persona debe tener o va a tener, el comportamiento que esa persona va a tener, las palabras que esa persona va a tener. Pero el milagro tuvo una naturaleza impersonal. El amor de Dios es impersonal porque es para su hijo. No es para Gabriela, no es para Cintia, no es para Mónica. Dios ama a su hijo por igual. Quiere decir que nos ama a todos mientras creemos estar separados. En realidad solo está amando a un solo hijo. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite, a Jesús, me permite dirigir su aplicación. Y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal, era lo que les decía, ahora sí es la experiencia de la persona de la revelación. O sea que la revelación no llega si no hay un milagro, no llega si no se ha aceptado o se ha obrado esta función en el plan de la expiación. Llega porque perdonado, porque ha habido un milagro, llega la revelación. Y esa sí es personal, esa sí es para mí. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. Y el Espíritu Santo o Jesús es el guía.
Tú eres el que eliges, tú en tu conciencia, en tu mente, tú eliges si le sigues a él o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Así no estás cayendo en la tentación de elegir al ego. Reconoce tu error y elige abandonarlo siguiendo la dirección del Espíritu Santo o de Jesús. A Él es al que le abandonas el error. A Él se lo das. Y de alguna manera, aquí empezamos a ver ya un vislumbre de lo que es el perdón. El perdón es que yo detecte ese error, que yo examine mi mente para encontrar ese error o esa causa y elija abandonarla al Espíritu Santo, siguiendo su guía, su dirección. No le voy a abandonar el error al ego, porque el ego me va a decir, no, esto no es ningún error, tú estás bien. Tú estás bien en creer que el otro te odia. Devuélvele el odio. Entonces no le voy a entregar los errores al ego, se los voy a entregar al Espíritu Santo. El error no puede amenazar realmente a la verdad. Ya habíamos leído que nada real puede ser amenazado. Esa es la verdad. Entonces, el error no puede amenazar realmente a la verdad, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca. Si en la mente del Espíritu Santo, en la mente del amor o en la mente del ego, tú decides dónde vivir. Pero no puedes sino elegir acertadamente si tú recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Esto hace que tú seas invulnerable. El error no puede contra ti, no puede contigo, no puede amenazarte, no puede dañarte. Tú eres espíritu perfecto en estado de gracia eternamente. Eso es lo que tú eres. Esa es la verdad acerca de ti. Eso es la expiación. La verdad acerca de ti. Entonces el error, pues, es eso, un error que se puede corregir. Como habíamos visto también, no es un pecado que requiera castigo, es un error que se puede corregir. Y al ser un error o una ilusión que no es verdad y que no es real, pues en realidad no es nada. ¿Cómo lo que no es nada puede dañarme? Puede atacarme, puede acabar conmigo, que soy la invulnerabilidad misma. Estoy en perfecto estado de gracia por razón de lo que soy. Soy espíritu perfecto, mente creadora, creado por Dios. ¿Quién podría hacerme daño a mí? Pero el asumir esto, el aceptarlo y el reconocerlo, implica todo un proceso de perdón, porque no acepto esto de buenas a primeras. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Genial. Muy bien. Si no hay comentarios o no hay preguntas, pues vamos a continuar. Todavía tenemos algo de tiempo. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores que albergas con respecto a ti, con respecto a todos, con respecto a todo, con respecto incluso a Dios. La expiación corrige totalmente tu mente
y le devuelve su compleción, su llenura, su verdad, su naturaleza. Y de esta forma extirpa las raíces del temor, porque las raíces del temor, o mejor dicho, el temor se origina o tiene su raíz en esta mente errada nuestra, esta mente con ego, esta mente donde creo que yo estoy separado de Dios, separado y que además soy un cuerpo al que le puede pasar infinidad de cosas. Por esa razón tengo miedo, porque ¿cómo me puedo sentir protegido? ¿Cómo me puedo sentir verdaderamente amado? ¿Cómo me puedo sentir contenido, salvaguardado? Si solo creo ser un cuerpo ahí que vaga por el mundo, como todos los cuerpos, sintiéndose amenazado por todo y por todos, porque como todo lo veo separado de mí, todo se convierte en mi enemigo. Incluso hasta lo que no veo se convierte en mi enemigo y me ataca. Hace un par de años andábamos todos con la mascarilla, ¿no? Porque andaba ahí un extraño atacándonos, ni siquiera lo podíamos ver. De hecho, con un microscopio no se puede ver un virus. Se necesita un microscopio muy potente para ver un virus. Pero algo andaba por ahí que me atacaba. ¿Por qué? Pues porque creo que soy un cuerpo frágil, débil, vulnerable, solo, separado, que no tiene la fuerza suficiente ni el poder suficiente para que no se le dañe, que hasta lo que no puedo ver me daña. Todo este error que suscita mi miedo aquí es deshecho con la expiación. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Cada vez que yo interpreto a Dios como una amenaza, es porque yo estoy defendiendo mi ego, esa creencia de ser especial, de estar separado, de ser solo un cuerpo. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos han cometido. O sea, refuerzas estos mismos errores en ellos. ¿Se entiende esto de proyectar sobre otros este error? Y que proyectándolo sobre otros lo refuerzo en ellos y en mí. Estoy proyectando la creencia de separación en los demás. También los demás se sienten solos y separados, extraños y enemigos. Ok, Cintia. Estoy proyectando eso sobre ellos, porque en realidad lo que estoy proyectando es la culpa que yo siento o que yo creo tener por haberme separado de Dios. Estoy proyectando eso sobre ellos y esa misma proyección refuerza los errores que ellos mismos tienen en su mente y que no son diferentes a los míos, son los mismos errores. Los refuerzo en ellos y los refuerzo en mí. Y entonces creo tener razón en cuanto a la separación. Y pienso que Dios, aunque exista, si es que existe, no tiene el poder de protegerme. Yo aquí me las arreglo como pueda y me protejo. Seguramente habrá otros
como yo que quizá estén dispuestos a brindarme algún tipo de protección, pero no creo que Dios lo haga, porque esta proyección hace que que soy la mente, siempre me esté defendiendo de Dios y lo vea en lugar de amoroso o unido a mí, lo vea como un atacante vengador, vengador de pecados. Y esto es lo que hemos creído muchos, muchos, muchos en el mundo. Las religiones contribuyeron a eso. Ujú. Sí, Micael. Las religiones contribuyeron a eso, a que yo le tuviese miedo a Dios porque me iba a castigar. Porque nada más estaba así, con un ojo a ver cuándo hago algo malo para... Mm. Pero más bien, ¿no será que yo estoy proyectando incluso sobre Dios mi, mi deseo de vengarme? ¿O mi deseo de atacar? ¿O mi deseo de castigar? ¿Por razón de lo que creo que los demás me hacen a mí? ¿O de lo que Él me ha hecho a mí? Es más probable que así sea. Entonces, esto los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos a los otros, ya no atacarlos. Ya no puede proyectar sobre ellos culpa. Ya no puede ver que el otro es un cuerpo separado y solo, vulnerable, a expensas de todo, sino que ve en el otro lo mismo que uno. Eso es lo que la mente que obra milagros ve. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones, sus errores mentales y los libera de su prisión. Los libera de su prisión. En este momento recordé algo que ocurrió hace unos días en un grupo. Una persona decía em, que se sentía culpable por algo. Ya no recuerdo por qué. Se sentía culpable, muy culpable. Y obviamente a su vez, pues culpaba a otros. Entonces, en ese momento decide, le pide ayuda al Espíritu Santo y le dice, muéstrame que soy inocente, muéstrame que no soy culpable y que el otro tampoco es culpable. Muéstrame la inocencia, pero muéstramela de un modo que yo la entienda, que yo pueda entender eso. Y bueno, pasaron esos pensamientos, o parece que pasaron, ¿verdad? Ya no pensó más en eso. Perdón que cierre la cámara un momentito. Ya no pensó más en eso. Y una hora después de eso, le llama a esta persona un familiar suyo y le dice, oye, fíjate que encontré unas fotografías de tu familia, encontré unas fotografías de tus papás, de tus hermanos y de ti cuando eras niña. Y le dijo, te las voy a llevar porque, pues, qué mejor que tú las tengas. Cuando le lleva las fotografías y ella las empieza a revisar, ella ve las fotografías de sí misma cuando era niña y lo primero que vio ahí fue un ser inocente. Ella dijo, en esta foto
Lo único que veo es inocencia. Soy yo, físicamente soy yo, pero todo lo que veo aquí es inocencia. Entonces, ¿cómo pude yo haber pensado ser culpable de algo? O que los demás son culpables de algo. Todo lo que encuentro aquí es inocencia. Entonces, ella lo que hizo fue pedir ayuda al Espíritu Santo para contemplarse a sí misma, percibirse a sí misma tal como en verdad es, inocente, pero de manera que ella pudiera entender eso. Bueno, ¿qué puedes mejor entender que unas fotos que te envían donde tú estás siendo niña o niño? Para que ella pudiera ver su esencia inocente. Esto es lo que quiere decir aquí un poco. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos a los demás, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Ella estaba aprisionada por la culpa. Necesitaba algo que la liberara de su prisión de culpa. Necesitaba ver inocencia en ella. Llegan esas fotos, reconoce su inocencia, ve inocencia y se siente inocente. Se ha liberado de la prisión de la culpa. ¿Por qué? Porque se quiere ver a sí misma, se quiere percibir a sí misma de otra manera, ya no como se percibe con ego. Si nos vamos dando cuenta cómo funciona, cómo funciona en nuestra mente esto, ¿sí? Muy bien. Entonces voy a continuar. Respondes a lo que percibes, dice aquí. Respondes a lo que percibes. Y tal como percibas, así te comportarás. Y es un poco lo que estoy diciendo. Si ella percibe culpabilidad en ella o en otros, ¿cómo se va a comportar? Pues atacante, grosera, intolerante, impaciente, porque eso mismo, porque se comporta tal como se percibe. Si se percibe inocente, no puede seguir comportándose como se comportaba. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Quizá ella no quiere que los demás se comporten con ella de manera que ella se sienta culpable, pero para que no sea así, ella tiene que comportarse con los otros sin proyectarles la culpa. Y entonces estará acatando, digamos, esta regla. Ya no te hago a ti lo que no quiero que me hagas a mí. Ya no me comporto contigo como no quiero que te comportes conmigo. Pero eso tuvo que provenir no solamente por un cambio de comportamiento, sino por un cambio de mentalidad que va a hacer que tu comportamiento cambie. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti mismo como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. Fidedigna, digna de fe, digna de confianza. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Pero cuando ya cambiaste de mentalidad, si tú no has cambiado de mentalidad y quieres comportarte distinto, lo único que vas a hacer es estar reprimiendo tu comportamiento y tu mente sigue sin sanar. Tu mente sigue prisionera de una culpa o de un ataque o de una sensación de victimismo o de una sensación incluso de ser victimario. Entonces no tiene caso que suprimas comportamientos o que restrinjas comportamientos.
pero sí tiene caso que cambies de mentalidad. Y entonces los comportamientos van a modificarse solos. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Si estás percibiendo incorrectamente o con tu ego, no puedes comportarte de manera apropiada. Por eso Jesús dijo, ahora que está resignificando algunas frases de la Biblia, por eso alguna vez dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos se están comportando de una manera porque están percibiéndome incorrectamente. Y eso es lo que significa no saber lo que se hace. Vas a saber lo que haces cuando percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad o inocencia, como les decía de esta persona, desde tu propia percepción, desde la percepción de tu propia inocencia o santidad, a la santidad de los demás o a la inocencia de los demás. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida a los demás, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta de ello. Por eso ni siquiera tengo que fijarme hacia qué hermano debo yo dirigir ese milagro u obrar ese milagro. ¿Cuál es el hermano específico con el que yo tengo que trabajar? No, porque va a ir a toda la mente. A todas los va a afectar benéficamente el milagro, tanto como a ti. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, o sea, va a la mente unificada, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia, porque te recuerda tu propio estado de gracia. Te sitúa ahí y desde ahí no puedes ver a los demás sin gracia o desgraciados. Los vas a ver igual. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno, o sea, al Espíritu Santo. La palabra huésped está en mayúscula, huésped interno, como al desconocido externo. A los dos les va a dar la bienvenida. Nadie va a quedar fuera de esa inocencia o de esa verdad o de ese amor o de esa santidad. Nadie. Al invitar adentro al desconocido, éste se convierte en tu hermano, ya no en el desconocido, sino en tu hermano. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Siempre hablará de lo que tú realmente eres. Siempre hablará de tu inocencia, de tu amor, de tu paz, de tu verdad, de tu ser. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia. Pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. Ya nos decía antes, pregúntame qué milagros debes obrar. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia.
pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse. Por eso procura en la medida de lo posible no decidir por tu cuenta por qué razón, por qué persona, por qué situación tú quieres cambiar de mentalidad. Para que esa situación, persona o condición se vean afectadas benéficamente. Tú solamente cambia de mentalidad con respecto a eso. Y el Espíritu Santo o Jesús va a llevar el beneficio de ese milagro a toda la mente, sin importar quién sea, o si tú crees si se lo merece o no se lo merece. Eso ya no importa, porque ya no está haciendo por tu cuenta. Por tu cuenta quiere decir con ego. Si yo le pregunto a mi ego, ¿a quién le ofrezco un milagro? ¿O por quién cambio de mentalidad? ¿O a quién perdono? Mi ego me va a decir, pues a este no, ¿eh? No se lo merece. ¿No ves qué cosas tan horribles hace? En cambio, el Espíritu Santo dice, es para todos, sin excepción. Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. No hay milagros grandes o pequeños. Todos son iguales. Todos son expresiones de amor máximas. Eso ya lo leímos en la sección primera. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad en ti, no sería eficaz si estuviese limitado por leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. No tiene caso que yo los limite a decir, a estos no les corresponde el milagro, ni les corresponde estar en estado de gracia, ni les corresponde la santidad, ni la inocencia, ni el amor, ni el perdón. A estos no. A estos sí. Ah, porque estos los quiero yo. Eso sigue siendo puro ego, que es precisamente el error que el milagro va a corregir. Tu conciencia de separación, tu creencia de separación, de que no somos lo mismo, de que no somos iguales. Y bien, hemos terminado 2 secciones, lo cual me parece muy bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario acerca de lo que hemos leído? No, Gaby, gracias. ¿Ustedes creen que podría, solamente podría, haber ya cierto, digamos, suficiente información para que empiecen a practicar esto? Por lo menos está la información de querer escuchar al Espíritu Santo. Por lo menos ya esa información sí ya la tenemos como primer señalamiento de una guía correcta. Pues de querer, si queremos saber si nos sale. O sea, es que es, Sí, sí nos va a salir, profundo. sí nos va a salir. Yo te aseguro que nos va a salir porque, primero, porque quieres. Asegúrate de eso, de que realmente quieras, de que tú estés dispuesta y lista. Si estás dispuesta y lista a escuchar solo la voz del Espíritu Santo, la vas a escuchar. Y si ese deseo, ese querer o esa disposición que tienes te hace de alguna manera mantenerte un poco más alerta de tu mente y en cada condición, situación o relación, tú te detienes un poco y dices, aquí
Yo solo quiero que me guíe el Espíritu Santo. No voy a hacer nada si no me guía Él. No voy a decir nada si no me guía Él. No voy a ir a ningún lado si no me guía Él. Solo quiero escuchar su voz. Y esto implica, pues, poner un poco de atención en nuestra mente. Ujú. Gracias, María Elena. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también aquí que la atención que yo ponga en mi mente de cómo está teniendo todos estos procesos de pensamiento, haya una parte de mí, porque la hay, haya una parte de mí en donde yo me mantengo atenta de todo eso. Ujú. Y no contestar por contestar, y no pensar por pensar, y no decir por decir, o hacer por hacer, sino que me detengo y, Espíritu Santo, dime qué digo, dime qué hago. Yo te quiero escuchar solo a ti. Puede ser como no hay todavía un suficiente entrenamiento o una suficiente práctica, puede ser que esas situaciones o oportunidades se te escapen, porque no estamos entrenados para estar atentos de nuestra mente. Puede ser que algunas situaciones se te escapen, tal vez otras no, pero empieza con algo. Proponte el querer escuchar solo la voz de Dios, o bueno, del Espíritu Santo, o de Jesús. Son exactamente lo mismo, no son distintos, son lo mismo. Cumplen la misma función en tu mente. Ambos son el amor de Dios que te habla a ti. Veamos cómo les va esta semana con esa primera práctica, ¿les parece? No vayamos más lejos, porque no tenemos la práctica ni tenemos el entrenamiento ni la experiencia. Pero vámonos con eso, ¿les parece? Y a ver cómo nos va esta semana con eso. ¿Sí? ¿Qué les parece Vale, si tenemos aquí la clase? vale. Bien, voy Sí, a, Gaby. voy a detener Muchas la gracias, grabación. Gaby. Gracias.